casi que el curso. Ya tenemos solo estas dos sesiones de esta semana, pero qué alegre poder compartir con ustedes este proceso. Bueno, les cuento que hoy vamos a trabajar todo lo que es sistematización de la información cualitativa. Entonces, yo sé que a ustedes les ha pasado que terminamos, bueno, uno se emociona cuando pone todo lo que va a hacer, ¿verdad? Y se plantea hacer pues varias entrevistas, diversos grupos focales y después pues nos topamos con un montón de información y tenemos que realizar todo el proceso que sigue, ¿verdad? Que es toda la sistematización de la información cualitativa. Entonces hoy nos vamos a enfocar en ver esa parte. La otra sesión nos vamos a enfocar en ver lo que es sistematización de la información cuantitativa, ¿verdad? Entonces, si me dejan compartir, por favor, yo les agradecería. Gracias. Entonces, la sistematización de la información cualitativa, pues es el paso posterior a el proceso de recolección de información, ¿verdad? Entonces venimos, implementamos ya toda la recolección de información de las entrevistas, grupos focales, observaciones, historias de vida o historias de éxito, lo que nos hayamos planteado en nuestro plan de trabajo. Y empezamos ya con toda la sistematización de la información. ¿En qué consiste? Bueno, primero, una diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa es que en la investigación cuantitativa tenemos que recolectar el 100% de la información para poder proceder al análisis de la información. Entonces tenemos una muestra, por ejemplo, de 300 encuestados. Hasta que no lleguemos a esos 300 encuestados, ¿verdad? No podemos iniciar todo el proceso de análisis de la información o de sistematización de la información. Esto no pasa en la investigación cualitativa. La investigación cualitativa la podemos ir realizando, esta parte de sistematización, a lo largo de la recolección de datos, ¿verdad? Eso es bien importante saberlo. Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos hoy unas entrevistas, podemos proceder a la sistematización de esa información sin necesidad de haber cubierto el 100% del trabajo de campo que tenemos planteado en información cualitativa, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa? ¿Por qué se realiza esto? Bueno, porque en la investigación cualitativa nosotros tenemos que realizar un proceso de transcripción, digamos, si fueron cualquier técnica que hayas utilizado, tienes que transcribir esa información y posteriormente la generación de categorías y subcategorías, ¿verdad? Entonces, eso lo puedes ir haciendo paralelo a tu recolección de información. No necesitas que termines las 20 entrevistas, digamos, una a una, tú puedes irlas sistematizando, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos permite, esto es lo que creo que hay un micrófono abierto, no sé si, ay. Pues sí, entonces les comentaba que es importante saber esto porque uno puede ir haciendo este proceso de sistematización y análisis de la información, lo que le va a ir permitiendo ir identificando también ciertos vacíos de información que tienes que ir profundizando en las siguientes entrevistas o en los siguientes grupos focales, información que tal vez en estos primeros no lograste recabar o cosas que fueron saliendo y que tú no habías pensado incorporar a tu investigación, pero conforme vas recolectando la información, tú puedes irlas profundizando, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tiene de realizar esta sistematización como paralelo al trabajo de campo, ¿verdad? No siempre se puede, porque a veces, pues el trabajo de campo es tan absorbente que no nos permite tener estos espacios para sistematizar, pero si se puede irlo haciendo de forma paralela, es muy bueno, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que saber es que en la investigación cualitativa sí es posible, ¿verdad? Sí se puede hacer y es hasta recomendable realizarlo. En las interpretaciones que vayan surgiendo de todo lo que vamos recolectando, tienen que ir dando respuesta a nuestro planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir esto?
que tiene que ir respondiendo a nuestros objetivos, a nuestras preguntas de investigación. Realmente tiene que cubrir todo lo que pusimos en nuestra operacionalización. ¿Se recuerdan que trabajamos la operacionalización? Bueno, todo nuestro análisis tiene que responder a esa operacionalización que realizamos. Aquí hay un punto bien importante y es que la sistematización puede diferir entre investigadores. Esto quiere decir que cuando nosotros analizamos la información, puede ser que yo elabore unas categorías que tal vez ustedes no las creen y pueden generar otras, ¿verdad? Los nombres que le coloquemos a nuestras categorías pueden variar porque cada investigador tiene un pensamiento diferente. Entonces, esto no está mal, ¿ya? No piensen que si no tienen las mismas categorías que su compañero o su compañera, su trabajo está mal hecho, porque realmente responde a las lógicas de cada uno como investigador, ¿verdad? La sistematización al final lo que nos permite es darle una estructura a los datos, ¿verdad? Poder irlos agrupando, poder irlos analizando en grandes bloques, ¿verdad? Ir ordenando nuestra información para lograr al final describir las experiencias que están sucediendo en las personas que estamos estudiando. Algo bien importante aquí es que tenemos que utilizar el lenguaje de las personas, sus expresiones. Ya lo comentaba un compañero en una clase anterior sobre la transcripción, ¿verdad? Que comentaba que él, la primera vez que había transcrito, pues había tratado de arreglar el documento para que quedara mejor en el lenguaje, ¿verdad? Y que realmente en investigación cualitativa se deja las expresiones tal cual las dijo el entrevistado o la persona que participó en los grupos focales, ¿verdad? Se dejan el lenguaje que utilizó la persona, sus expresiones, porque esto es parte de lo que se tiene que rescatar, ¿verdad? Y al final lo que buscamos pues es reconstruir historias, ¿verdad? De estas personas y irle encontrando un sentido a los datos que recolectamos. Realmente el hacer esta parte es un arte, ¿verdad? Y cada uno como investigador le da su toque a lo que quiere hacer, ¿verdad? Cada uno le va dando su toque, su forma. Entonces sí es bien importante el, el que pensemos en que no tiene que ser igual para todos, porque cada uno es un investigador distinto, con una formación diferente, con una experiencia de vida diferente, y eso va haciendo que interpretemos los datos con diferentes miradas y perspectivas. Entonces, ¿cómo iniciamos con el proceso de sistematización de la información? Primero, lo que tenemos que hacer es que cuando ya tengamos nuestras entrevistas, nuestros grupos focales o las técnicas que hayamos aplicado, tenemos que ordenar nuestros datos. Entonces, aquí consiste en elaborar carpetas dentro de nuestra computadora donde vamos a ordenar nuestros datos. Y aquí cada investigador decide cómo los va a ordenar. Si los va a ordenar por fecha, si los va a ordenar por técnica, si los va a ordenar por actor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todo el campo que yo hice el 15 de septiembre, digamos, y voy a guardarlo en esta carpeta. O bien voy a decir, voy a guardar en esta carpeta todas las entrevistas que realicé sin importar la fecha, las guardo en esta carpeta. O voy a guardar aquí todas las técnicas que utilicé con estudiantes, digamos, y las coloco en esta carpeta. Entonces, primero es ordenar nuestros datos, ¿verdad? Ya cuando tenemos nuestros datos ordenados, pasamos a lo que es la transcripción de la información, ¿verdad? La transcripción, como ya les había dicho, pues es un documento donde se escribe todo lo que la persona dijo con las expresiones que utilizó. Entonces dejamos, siempre tenemos, por ejemplo, si es una entrevista, el entrevistador, ¿verdad? Y con a veces se trata de poner siempre los nombres en negrita o bien la pregunta en negrita. Eso varía según como cada quien lo quiera aplicar, ¿verdad? Pero digamos, siempre se tiene que reconocer al entrevistado y al entrevistador, ¿verdad? Y se tiene que ir escribiendo lo que la persona fue diciendo, tal cual lo dijo, ¿verdad? Esa es la transcripción. Y ya después de la transcripción,
ya procedemos a lo que es la codificación de información. Tenemos dos formas de poder codificar la información cualitativa. ¿Se recuerdan ustedes que en la información cuantitativa hay una forma, hay codificación? Por ejemplo, sí y no, cuando nos dan una respuesta de sí o no. Uno puede ser sí y dos puede ser no, digamos. Entonces se usa mucho como lo numérico, ¿verdad? O en algunos casos uno es sí y cero es no, digamos. Eso es la codificación. Uno coloca un código a la respuesta. Pues lo mismo hacemos en investigación cualitativa, solo que con otra lógica que vamos a ver ahorita. La codificación la podemos hacer con categorías previamente establecidas o bien con categorías de libre flujo. Las categorías previamente establecidas son las que surgen de nuestra eh, operacionalización. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos elaborado categorías y subcategorías cuando hicimos nuestra operacionalización de objetivos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de categorías previamente establecidas, son esas categorías que nosotros ya teníamos elaboradas dentro de nuestra operacionalización. Esas son las que nos van a servir de base para poder analizar nuestra información. Y luego tenemos las categorías, toda la codificación que se hace de libre flujo. Cuando hablamos de libre flujo, quiere decir que la codificación va surgiendo desde lo que dijeron las personas, no de lo que ya nosotros teníamos establecido como categorías. Realmente cuando uno está iniciando en investigación cualitativa, yo lo que recomiendo es que siempre utilicemos las categorías previamente establecidas, porque son como más fáciles de trabajar, digamos. Las categorías de libre flujo ya implican una mayor experiencia del investigador, ¿verdad? Para el tratamiento de los datos. Sin embargo, las categorías previamente establecidas son una forma más fácil de poder ir trabajando ya estas primeras experiencias, digamos, en el análisis de la información cualitativa, ¿verdad? Sin embargo, pues si quieren utilizar la de libre flujo, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de cada una como para que nos vaya quedando más claro esto, ¿verdad? Cuando utilizamos más el libre flujo, ¿verdad? La codificación del libre flujo, estamos partiendo de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, ¿verdad? Ahí lo que nos dice es que hay una codificación de primer nivel y luego una codificación de segundo nivel. La codificación de primer nivel es ir como viendo qué nos van diciendo nuestros sujetos e irlos haciendo en categorías, ¿verdad? Y luego una codificación de segundo nivel que consistiría en ir agrupando esas subcategorías en grandes temas, ¿sí? Pero con lo que las personas nos van diciendo y va a ser un proceso que fluye, ¿ya? Por eso es libre flujo, fluye conforme vas leyendo los datos, ¿sí? No precisamente, ya hay una estructura un poco más rígida, aunque no es tan rígida la parte de las teorías, de las categorías previamente establecidas, pero esta parte ya surge específicamente de los datos, ¿verdad? Y va fluyendo conforme uno va leyendo las transcripciones. Ahí, como yo les digo, es un proceso un poco más complejo, sin embargo, pues se puede hacer y eso depende de cada investigador. Ya vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas para que podamos ir comprendiendo. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo quedarían las categorías previamente establecidas. Ahorita es un ejemplo de otra investigación, ya lo vamos a hacer con el ejemplo específicamente de la investigación que estamos trabajando como ejemplo, ¿verdad? Pero lo que quiere decir esto es que aquí hay una categoría que ya estaba previamente establecida, ¿verdad? Que era la formación docente, por ejemplo, y hay subcategorías, que era el aprendizaje tradicional, y bueno, hay un vaciado de la información. ¿Qué quiere decir esto? Se copia y se pega en ese vaciado lo que la persona dijo respecto a este tema, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo quedaría un vaciado en, perdón, en categorías previamente establecidas. Déjenme.
mostrarles ahorita aquí. Aquí es un ejemplo de una investigación que trabajé, que estas son categorías ya previamente establecidas, ¿sí? Y lo que vas haciendo es ir revisando todas las entrevistas y vas colocando lo que las personas te fueron diciendo respecto al tema, ¿verdad? Y así va uno. Esta es una matriz de vaciado, es un ejemplo, ¿verdad? De matriz de vaciado de la investigación cualitativa, ¿verdad? Aquí eran 16 entrevistas, digamos, ¿verdad? Donde uno va colocando todo lo que nos van diciendo nuestros entrevistados, ¿verdad? Así queda una matriz de vaciado en investigación cualitativa. Ahora vamos a hacer un ejemplo con lo que trabajamos, como que si hubiéramos hecho el trabajo de campo, ¿verdad? De la investigación anterior, la que hemos estado trabajando aquí como ejemplo. Voy a poner acá, solo voy a compartirles mi pantalla. Espérenme un ratito. Voy a buscar también la operacionalización de lo que hicimos ahorita. A ver, está. Ay, pero este solo vamos a ver en qué clase era que estaba la. Aquí está. Entonces, vean, esta es es lo que trabajamos en la clase 3, ¿sí? Y estas son nuestras categorías y nuestras subcategorías que ya habíamos desarrollado al momento de operacionalizar nuestros objetivos. Entonces teníamos, por ejemplo, los tipos de violencia escolar y los distintos tipos que íbamos a estar analizando, las percepciones sobre los factores de la violencia escolar, ¿verdad? Y aquí teníamos los tipos que íbamos a estar viendo, el impacto de la violencia escolar y las acciones que la escuela realiza para prevenir o disminuir la violencia escolar. Teníamos estas, ¿sí? Bueno, ¿qué se hace entonces con esas? A ver acá. ¿Qué tenemos? No sé si ven ahí mi pantalla, una guía de entrevista, digamos una entrevista, dice ahí, y un cuadro en Excel. No sé si lo ven ahí, como Sí, en se pantalla logra para todos. ver. ¿Sí? Perfecto. Va. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Yo aquí tengo como que hubiéramos nosotros pasado unas entrevistas, ¿verdad? Como que las hubiéramos hecho, ¿verdad? Unas entrevistas a nuestros sujetos, ¿sí? Que es el ejemplo. Entonces vamos a empezar a vaciar nuestros datos. Tenemos el uno, ¿verdad? Copiamos los datos generales. No voy a copiar todo para no tardarnos, pero bueno, pero como para que ustedes lo vayan viendo. Y tenemos nuestra primer categoría, que eran los tipos de violencia escolar y las subcategorías que habíamos planteado investigar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dijo nuestro primer entrevistado. Dice, ¿has experimentado alguna vez situaciones en las que te hayas sentido intimidado, maltratado dentro de la escuela? Y si nos puede contar situaciones que haya vivido. Entonces, la respuesta del estudiante fue, sí me ha pasado varias veces, sobre todo a principio de año. Había un grupo de chicos de octavo que me molestaban cuando pasaba por la cancha. Me empujaban un poco o me decían cosas como muévete pequeño. No eran golpes fuertes, pero me hacía sentir incómodo, nervioso.
cada vez que tenía que cruzar por ahí. Nunca se lo dije a nadie porque pensé que era algo que pasaba y ya. ¿Qué tipo de violencia está comentando el que recibió? ¿Quién me puede decir? Física. Está comentando violencia física, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto podríamos venir. Entonces lo copiamos, por ejemplo, en violencia física y lo pegamos, ¿sí? Ese es el proceso que tenemos que hacer con cada uno. ¿Qué tipos de violencia has presentado o vivido dentro de la escuela? He visto varias formas. Dice física, como empujones, peleas en el recreo. Bueno, esta también es violencia física. Entonces, como aquí ya habíamos colocado algo de violencia física, lo pego, ¿verdad? Luego nos habla de violencia verbal, que es la más común con burlas, ¿verdad? La pego acá, ¿sí? Luego tenemos la violencia social, nos habla aquí que lo dejan fuera, ¿verdad? Violencia social. Si se dan cuenta, él no nos habló de todos los tipos de violencia. No nos habló, por ejemplo, de la violencia cibernética, no nos mencionó tanto la violencia física, psicológica, aunque sí, aquí, por ejemplo, al decirle pequeño, por ejemplo, puede ser partes de violencia psicológica, porque también dice que lo hacían sentir incómodo y nervioso, ¿no? Entonces, eso podríamos colocarlo también como violencia psicológica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer solo las primeras dos preguntas en las otras entrevistas como para que miremos cómo funciona el proceso, ¿verdad? Porque no podemos hacer todo, ¿verdad? Pero quiero que entiendan como la lógica de cómo se va trabajando en esto. Veamos la entrevista 2, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Valentina? Dice, sí, cuando llegué nueva al colegio en noveno, varias chicas se burlaban de mis trenzas y mi acento, porque venía de otra región. No me insultaban directamente, pero hacían comentarios sarcásticos, se reían entre ellas cuando yo hablaba, me hacían sentir fuera del lugar. Va. Entonces, acá realmente está hablando de qué tipo de violencia. ¿Cuál consideran ustedes? ¿Qué tipo de violencia es la que vivió Valentina? Social y psicológica. Psicológica y social en cuanto a em, que se burlaban de sus trenzas y porque venía de otra región con su acento, ¿verdad? Diferente. Entonces, esto lo ponemos acá. Vamos a ver qué tipos de violencia has vivido. He visto, perdón, mucha violencia social y psicológica, como excluir a los compañeros, ignorarlos y fingir que no existen, ¿sí? Entonces, ahí también está hablando de violencia social, ¿verdad? Que la social y la psicológica, bueno, todos realmente hay un entramado de violencias, ¿verdad? Por eso es difícil como separarlas en un 100%. También he visto ciberacoso, como capturas de pantallas, chats donde se burlan de alguien o publican fotos sin permiso. No es tan visible como la física, pero se hace mucho daño. Y así nos habló acá de la violencia cibernética, ¿verdad? Entonces vaciamos aquí. Vamos a ir a la otra entrevista. Esta entrevista es de Jorge. Vamos a ver qué nos dice Jorge. Dice, sí, un compañero me escondía mis cuadernos y lápices, dice. Al principio pensé que era un juego, pero lo repetía todos los días y se reía cuando me veía nervioso buscándolo. Dice, me hacía sentir tonto. Realmente es un tipo de violencia psicológica también, ¿no? El esconder tus cosas, ¿verdad?
Y dice, he visto empujones y burlas y bromas pesadas y que se golpean como jugando, ¿verdad? Entonces esa la vamos a poner en violencia física. Y vamos a ver la última entrevista que tenemos, como para el ejemplo, es Mariana, ¿sí? Sí, dice, aunque más en primaria muchas veces me hacían comentarios sobre mi cabello afro. Tiene el cabello colocha, digamos, sobre mi color de piel. En secundaria no pasa, pero sí veo que a otros les sucede. Entonces aquí, como hablamos, es un poco también esa violencia psicológica, ¿verdad? Y he visto violencia verbal y psicológica cuando criticas el cuerpo, rumores o burlas sobre la forma de vestir. También violencia social, dice. Vamos a ver acá. Esta es violencia psicológica y esta es violencia social, que no la dejan entrar, dice ahí, a ciertos grupos, ¿verdad? Pegar. Miremos cómo nos quedó. Obviamente, son solo 4 entrevistas, ¿verdad? Pero nos queda así, miren, vean cómo nos queda ya nuestra matriz de vaciado. Veamos en violencia física, 2 personas no lo mencionaron, violencia verbal, una persona, violencia psicológica fue la mayoría que en todos nos lo mencionaron, la violencia cibernética no lo mencionó una persona y la violencia social no la mencionaron 2 personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Así tendríamos que hacer el vaciado de todas las entrevistas, ¿sí? Esa sería como la forma en la que tendríamos que iniciar, ¿verdad? Si te estamos trabajando con categorías previamente establecidas, ¿no? Entonces tenemos estas categorías que salen de nuestra operacionalización, ¿sí? Y lo que hacemos es, como nuestros instrumentos obviamente están alineados a esa operacionalización, entonces lo que hacemos es vaciar toda la información que hemos recolectado en estas categorías y subcategorías que ya teníamos elaboradas. Y luego leemos lo que nos dijeron, ¿sí? Y redactamos conforme a lo que nos haya dicho la mayoría, ¿verdad? De, de jóvenes, digamos, a los que entrevistamos. Entonces vamos haciendo una narrativa de lo que la mayoría nos dijo, ¿sí? Y luego colocamos un extracto que representa esto, ¿sí? No sé cómo vamos hasta ahí. Si tienen dudas ahí al respecto, denme chance, voy a ver si encuentro algún informe por acá. Hay una pregunta de Carlos en el chat. Ajá, Revisala. perdón, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, dice que si hay un software que permita hacer el análisis. Sí, hay software que te permiten hacer realmente no el análisis, porque en investigación cualitativa eso no es el análisis de la información. Esto es solo la categorización y el ordenamiento de la información. Entonces, esto que yo estoy haciendo en Excel, lo podrías hacer en Atlas TI o lo podrías hacer en NVivo. NVivo es pagado bastante más caro. Atlas TI, yo he usado la versión web, son más o menos entre 10 y 15 dólares mensuales, digamos. Y puedes usarla un mes y dejar de pagarla, ¿verdad? Solo la puedes usar por el tiempo, o sea, y claro, te puedes suscribir por un año si tú quieres y si la usas seguido, ¿verdad? Si no, pues puedes pagarla por un mes específicamente y la usas para el trabajo que quieres hacer.
¿Por qué les digo que no analiza la información? Y ningún software en investigación cualitativa lo va a hacer, porque solo podemos hacer con los software esto que estamos haciendo nosotros acá, que es ordenar nuestra información en categorías y subcategorías. Y lo que van a hacer los software es hacerte más bonito, digamos. Esta, Esto que estamos haciendo en Excel te lo pone más bonito porque te lo pone en un nodo, digamos en el caso de NVivo, te lo pone en una ruedita que cuando le das clic te abre las diferentes subcategorías, ¿verdad? Y ahí copias y pegas todo lo que te dice la persona respecto al tema, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo que hacemos haciéndolo en Excel. Y se tiene que hacer igual paso a paso. Les comenté la vez pasada que ahorita Atlas TI empezó con una función de IA, ¿verdad? Lo probé cómo funciona. Sí te hace como un primer vaciado, digamos. Tú subes todas las transcripciones que tienes, las subes y le das esa opción como de IA y te arma diferentes categorías y subcategorías según los datos que encuentra. ¿Qué vi yo que a mí no me pareció, digamos, de esto? Que no respeta tus categorías y tus subcategorías. Entonces te puede sacar unas cosas que no van ni al caso, digamos, de lo que tú estás trabajando. Sin embargo, está esa opción y lo puedes utilizar como más que todo, tal vez como una herramienta que te permita eh, tener algo de información ya como en categorías. Sin embargo, como les digo, no responde específicamente a las categorías y subcategorías que uno tiene dentro de su operacionalización. Y no responde porque, pues obviamente, como les decía yo al inicio, cada investigador piensa diferente. Entonces, la IA piensa a su forma, a su lógica, ¿verdad? No a la lógica que nosotros llevamos específicamente con nuestra investigación, ¿verdad? Entonces yo no lo sentí tan funcional porque pues no respeta tus categorías y tus subcategorías, ¿verdad? Entonces ese proceso de irlo haciendo a pie, digamos, esto que estamos haciendo ahorita, sí es algo que por lo menos hasta ahorita sí lo tendríamos que seguir haciendo, ¿verdad? Para poder realmente responder a esos objetivos que tenemos en la investigación, ¿verdad? Pero sí están esos dos programas que se pueden utilizar, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta hasta acá. ¿No? ¿Ricardo? Buenas noches. Aprovecho para preguntar porque no había otras personas haciendo consultas. No, Eh, dale, dale. el ejemplo que nos presentó, imagino que era un caso real. ¿Cuál? ¿Este de De las- el otro vaciado o cuál? el último que estaba vaciando de Word a Excel. Ese es el ejemplo que estamos trabajando nosotros ahorita Ok. para la clase. Ujú. Sí, es que en una situación así, en su experiencia, ¿qué tan pertinente o qué costos genera modificar el instrumento sobre la marcha? Es decir, Ah, en una circunstancia como la que nos planteaba en el ejemplo, fácilmente uno podría preguntar o repreguntar, aunque no esté diseñado, ujú, cuáles eran los insultos, ¿verdad? claro. Porque al indagar desde una mirada un poco más lingüística sobre los insultos y sobre las palabras específicas que se utilizan, allí pueden aparecer cosas que uno las intuye, pero que a veces parece como que se invisibilizaran a propósito de racismo, discriminación por muchas otras razones. Ujú. Entonces, en la experiencia que tiene usted con esto, eh, yo pienso que eso genera costos y complicaciones y más trabajo, pero quería saber un poco su reacción y la experiencia que ha vivido en lidiando con múltiples sistematizaciones e Sí, investigaciones. mira, esta, como te digo, no es una investigación que sea real, sino que es una investigación que yo utilicé para el ejemplo que estamos poniendo aquí en la clase específicamente, ¿verdad? Entonces, no son entrevistas reales, sino que yo las llené porque son solo entrevistas para el ejemplo, digamos, ¿verdad? Eso, primero aclarando esa parte, ¿verdad? No son entrevistas que se le hayan aplicado a jóvenes,
porque realmente es solo algo como para el ejercicio en clase. Ahora, eh, sí, yo pienso que lo mejor es profundizar en la información. O sea, por ejemplo, si a ti te dicen insultos y a ti te interesa conocer esos insultos, ¿cuáles son? Lo ideal es preguntarlo, ¿verdad? Cuando está uno haciendo la recolección de información. Y no te genera realmente un costo extra porque pues ya tienes una persona o bien tu persona que está levantando el campo, ¿verdad? Lo único que sí tienes que hacer es repreguntarle a bueno, capacitar a la persona que está en campo para que esas cosas que no están saliendo sea capaz de preguntarlas para profundizarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si te dicen, no me dejan entrar a grupos, bueno, ¿a cuáles grupos no te han dejado entrar? ¿Cómo ha sido eso? Contame, o sea, eso implica que uno profundice más en la información, digamos, y sí se puede hacer, y claro que eso te va a volver más rico tu proceso de investigación, ¿verdad? Porque eso te permite, al final de cuentas, pues tener más insumos para el análisis, ¿verdad? En todo el proceso subsiguiente, digamos, esto de la sistematización, yo creo que no te genera ningún costo extra porque igual, como hablamos, lo tenemos que hacer. Entonces, no es que le genere a uno ningún costo extra. Para mí, al contrario, lo que te da es tener un poco más de contexto, ¿verdad? De la información. Ujú. Básicamente. Y aprovechando, muchas gracias. Yo no he trabajado nunca en entrevistas con menores de edad. En un caso Ujú, como este en Guatemala, ¿quién conoce el consentimiento informado? ujú. Sí, bueno, yo como me especializo en esa área, sí lo he trabajado, ¿verdad? Tenemos varias medidas en ese caso. Primero, que para toda persona que participe en una investigación con menores de edad, tiene que tener el RENAS, ¿verdad? Entonces, lo primero es que te tienen que presentar el RENAS para poder ser parte del equipo de investigación. Eso es lo primero. Sin eso, tú no puedes contratar a nadie, ¿verdad? Y todas las instituciones tienes tú que presentarle el RENAS como parte del expediente, digamos, de las personas que van a estar en campo. Eso es lo primero. Lo otro es que se tienen que hacer consentimientos y asentimientos informados. Entonces, los consentimientos informados es que tú le tienes que pedir autorización al padre de familia, padre o madre, digamos, o responsable o encargado de la persona que te autorice a hacer la entrevista Ok, o participe en el grupo focal. Entonces, te tiene que autorizar la persona a cargo para que puedas hacer la entrevista. Y lo otro es que ya te autorizó la persona, tú tienes que pedir el asentimiento informado, que es que la persona, el joven o el adolescente que vaya a participar, menor de 18 años, tiene que decirte, sí, yo quiero participar. O sea, decirle, mira, tu papá, tu mamá, tu encargado ya autorizó, pero tú puedes también decidir si participar o no participar. Entonces también te tiene que firmar. Entonces, en ese caso son dos autorizaciones, la que tienes que tener previo a la realización del campo. Ujú. gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta en esta parte. ¿Cómo vamos ahí? Dame un segundito, voy a buscar otra entrevista como para que hagamos otro ejemplo en la que no es de libre flujo, sino en la que es, perdón, para la que es de libre flujo y no la que es de con categorías previamente establecidas. Denme un chancecito. Que lo encuentro acá. No lo hacemos con este. A ver acá. Ok. Vamos a ir haciendo esta como ejemplo. Que esta sí tiene un poco más de información, que no es, que esta sí es una transcripción de una investigación real, digamos. De otra investigación, pero es una. Vean, esta es una investigación sobre violencia escolar, pero que se hizo en Costa Rica, ¿sí?
Entonces hice un estudio comparativo entre violencia escolar entre Guatemala y Costa Rica. Entonces, esta es una entrevista que se le hizo a un profesor costarricense, ¿sí? Entonces vamos a ir leyendo esta y ustedes me van a ir diciendo qué categorías piensan que se pueden ir desarrollando. Entonces, vean, vamos leyendo. Su nombre es Jorge Castro, es ficticio el nombre, ¿verdad? No se llamaba así la persona. Entonces yo le preguntaba, bueno, cuando tú eras estudiante del colegio, ¿cómo guardaban el orden los profesores en el aula? Entonces me dice, bueno, cuando yo fui estudiante de colegio, me correspondieron profesores mayores, dice. Cuando ellos recibieron su educación, tanto como alumno y tanto en la Universidad de Educación Superior, los sistemas educativos que le inculcaban y las técnicas de estudio eran muy conductistas. Entonces, ese fue el sistema al cual yo tuve que ser sometido, totalmente conductista. ¿Qué categoría harían ustedes al leer este párrafo? ¿Quién me diría? ¿De qué creen que está hablando? Lean ahí el párrafito y me pueden decir de qué creen que habla esta persona. ¿Qué categoría harían ustedes ahí? Por ejemplo, en este caso puede estar hablando, eh, voy a ver otra columna. Él está hablando de la forma en la que fue educado, ¿no? Y está hablando que utilizaban técnicas conductistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos poner conductismo, digamos. Copiamos y pegamos nuestro párrafo, ¿verdad? Este es de Jorge Castro, digamos, para que no se nos olvide. Sigamos leyendo. Los profesores tenían mucho más control de la disciplina en el aula, tenían más medios, más herramientas para controlar la disciplina. El marco jurídico que había en el sistema educativo en general costarricense le permitía y le daba mucha más autoridad al profesor. Además de eso, el sistema de valores que se manejaban en el hogar y en la familia se le daba al maestro, al profesor, un estatus, un liderazgo, dice, se le daba una posición de respeto por parte de los padres y eso ayudaba muchísimo. ¿Qué nos dice, de qué nos está hablando él ahí? De una forma autoritaria de educar. Ujú. Bueno, aquí en el conductismo, sí, una forma autoritaria. Acá nos estaba diciendo que los profesores sí tenían más control, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, tú dices que era autoritario, ¿verdad? Dice, los profesores tenían mucho más control y tenían mucho más medios para controlar la disciplina, digamos, ¿verdad? Vamos acá. Entonces copiamos y pegamos lo que corresponde aquí, ¿sí? Luego nos dice que había un marco jurídico, ¿sí? Todas las leyes, ¿sí? Que lo respaldaban. Ahí dice, el marco jurídico que había en el sistema le permitía al profesor tener mucha más autoridad, dice, ¿verdad? Peguémoslo. Ahí está hablando. Luego nos dice, además de eso, el sistema de valores que se manejaba en el hogar, entonces aquí nos está hablando de que había un respaldo familiar, ¿no? Digamos, que le daba al maestro una posición de respeto, ¿verdad? Entonces aquí, y aquí al final nos está hablando de que estos aspectos a su criterio
permitían mantener la disciplina, digamos. ¿Qué hicimos acá? Si se dan cuenta. Aquí ya hicimos lo que dice Strauss y Corbin de las categorías o la codificación de primer nivel y de segundo nivel. ¿Por qué? Porque estos tres factores que la persona está planteando, esta es la codificación de primer nivel, y luego las agrupamos en un segundo nivel. ¿Qué es esto? Es un gran tema, un bloque de temas, que lo que él está hablando es que eso le permite mantener el orden o la disciplina en el aula. Perdón por la Eh, interrupción, sí, solo estamos viendo la ventana de Word. Yo no sé si usted nos quiere mostrar otra ventana, porque yo solo la de Word estoy viendo. sí, estaba en doble ventana. Ajá, Espérenme. Ahí está, perdón. Ahí está. ahora sí, gracias. Entonces, aquí yo fui copiando y pegando, digamos, conforme fuimos leyendo y fuimos armando estas subcategorías que era el autoritario, digamos, o el marco jurídico, el respaldo familiar, ¿verdad? Y fuimos pegando cada parte de lo que la persona nos fue diciendo, ¿verdad? Y estos tres aspectos que la persona mencionó, lo que le favorecían a él era para mantener el orden o la disciplina, digamos, en el aula, ¿sí? Vamos a ponerle JC aquí para que no se nos... O sea, ahorita solo vamos a hacer el ejemplo con esa entrevista, pero sí es necesario que ustedes sepan cómo se vacía. Bueno, esto que estamos haciendo acá es la codificación del libre flujo, ¿sí? Quiere decir que nosotros no tenemos ninguna categoría previamente establecida, ¿sí? Estas categorías las hemos ido armando conforme hemos ido leyendo lo que la persona nos va diciendo, ¿sí? Si se dan cuenta en el otro, pues ya teníamos nuestras categorías y solo copiábamos y pegábamos en las categorías y subcategorías que estaban. Aquí les decía que es mucho más complejo porque uno, al leer, tiene que ir armando sus propias categorías, ¿sí? Leamos el siguiente y hagamos el ejemplo. Ahí están viendo las dos, mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, O sea, tanto el documento en Word y la transcripción. sí, ¿Sí? ahora sí. Gracias. Va. Entonces vamos a hacer este otro ejemplo, ¿sí? Entonces dice, el profesor en realidad no necesitaba esforzarse por controlar, dice. El orden era algo intrínseco. Uno como estudiante sabía que tenía que respetar al profesor, no tanto por las consecuencias, sino porque a uno los padres le decían, el profesor, al maestro hay que respetarlo. Ya uno lo traía natural, ¿sí? Yo creo que eso yo lo podría poner como el mismo respaldo familiar, digamos. O sea, me está hablando como de ese mismo respaldo familiar que tenían los maestros anteriormente, digamos. Aparte de eso, ya le digo, el sistema facultaba al profesor a tomar muchas medidas correctivas, tal vez no diferentes a las que hay ahora, pero tenía más poder en sus manos. No estaba tan atado de manos en ese momento, dice, podía corregir a un estudiante sin llegar a la violencia, sin llegar a la agresión, y eso no implicaba ningún problema para él como profesional. Entonces, había un sistema, según este entrevistado, ¿sí? Había un sistema escolar que lo respaldaba, digamos. Ujú. Y esta para mí vendría siendo otro de los elementos que le permitían mantener ese orden, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya lograron ver la diferencia entre uno y otro? Entre cómo se hace un vaciado de libre flujo y un vaciado.
ya con categorías previamente establecidas. ¿Cómo van ahí? A mí me ha servido el ejemplo, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejercicio individual, ¿sí? Yo les voy a compartir el, el ejemplo del vaciado, digamos, que teníamos para las categorías previamente establecidas y ustedes van a hacer el vaciado individual de de alguna pregunta. No es necesario que hagan todo el vaciado, obviamente, sino de una pregunta en los diferentes actores, a modo que tengamos esto, vean. Un ratito. A modo que tengamos esto, ¿verdad? Que las cuatro estén vaciadas, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden elegir cuál de estas categorías pueden hacer. Por ejemplo, las percepciones, el impacto o las acciones que implementa la escuela y lo vacían en estas categorías. Yo les voy a mandar ahorita las entrevistas ficticias realizadas, ¿verdad? Y este ejemplo de vaciado para la sistematización, ¿sí? Para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Y qué vamos a hacer después con eso? Ustedes van a leer lo que pusieron, ¿sí? Leamos, vamos a poner aquí un ejemplo. Ustedes van a leer lo que las personas dijeron y van a escribir un parrafito sobre qué fue lo que encontraron. Vamos a leer acá y vamos a hacer el ejemplo. Dice, me empujaban un poco o me decían cosas como muévete pequeño. No eran golpes, pero me hacían sentir incómodo y nervioso cada vez que tenía que cruzar por ahí. Dice acá, cuando llegué nueva al colegio en noveno, varias chicas se burlaban de mis trenzas y mi acento, porque venía de otra región. No me insultaban directamente, pero me hacían comentarios sarcásticos o se reían entre ellas cuando yo hablaba. Me hacían sentir fuera de lugar como si no encajara. Dice, un compañero me escondía los cuadernos, ¿verdad? Al principio pensé que era un juego, pero lo repetía todos los días y se reía cuando me veía nervioso buscándolo y me hacía sentir tonto. Muchas veces me hacían comentarios sobre mi cabello afro, sobre mi color de piel. He visto violencia verbal y psicológica como críticas al cuerpo, rumores o burlas. Bueno, entonces aquí lo que vemos es, por ejemplo, la violencia, ¿qué escribiríamos, digamos, en el parrafito? Algo así como puede ser la violencia psicológica en los centros educativos, se refleja mayormente en comentarios negativos, digamos, sobre el cuerpo de las personas que se relacionan mucho con el color de la piel, el cabello, ¿verdad? También existe violencia psicológica enfocada en la discriminación hacia diferentes grupos étnicos, tanto a la población indígena como a la población afrodescendiente, digamos, ¿verdad? Esto a las personas les influye o afecta porque los hace sentir incómodos, nerviosos, ¿verdad? Ujú. Los hace sentir fuera de lugar, como que no encajan, los hace sentir tontos, digamos. También se observan casos en que les esconden sus cuadernos y sus lápices que hacen pasarlo como que fuera un juego, sin embargo, es un tipo de violencia. Por ejemplo, entonces, al leer uno esto, escribe un párrafo de lo que es como más repetitivo, ¿verdad? Entre lo que las personas mencionan y luego coloca, copia y pega, digamos, el extracto de la entrevista que refleja eso que ustedes están haciendo evidente en ese parrafito. ¿Se comprendió la instrucción? O sea, ¿cómo paso de tener ese vaciado a un análisis de la información? ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, entonces yo les voy a mandar ahorita esto para que hagamos un ejercicio. Son las 7. Vamos a tener 15 minutos para que hagamos este ejercicio
Y luego algunas personas nos van a ir comentando, ¿verdad? Cómo les fue y vamos a ir viendo qué fue lo que hicieron. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ver cómo transforman ustedes estos datos, este vaciado, en ya información para presentar en un informe, ¿verdad? Recuérdense que la primera vez puede ser difícil o pueden sentirse como un poco incómodos, diría también la entrevista, pero realmente sí, pues si son procesos que uno no hace muy seguido, tal vez no va a ser tan rápido que uno pueda hacerlo, llevarlo a cabo, pero conforme uno va haciendo la práctica y el ejercicio, cada vez se va haciendo más fácil, ¿verdad? Entonces, voy a mandarles los documentos para que cada uno lo pueda hacer de forma individual, ¿sí? Y en 15 minutos, 9:15, retomamos para ver qué fue lo que trabajaron, ¿sí? Ahorita se los envío. Un minuto. Mm. Aquí van las guías de entrevista. Está la guía y están las, digamos, transcripciones, ¿verdad? Y ahorita les voy a mandar el cuadro de sistematización. Quiero ver si ya lo cerré. A ver, ahí estamos. Entonces, ahí está el Excel para que ustedes puedan ir vaciando su información, ¿verdad? Entonces, el ejercicio consiste en seleccionar una pregunta, ahí les voy a poner las instrucciones, una pregunta, vaciar lo que dijeron las cuatro personas y hacer un párrafo de análisis. ¿Mm? Ahí está. Entonces nos vemos bueno, ahorita son las 16, a las 20 entonces, para que sean 15 minutitos para hacer esto. Cualquier duda me escriben, ¿sí? Aquí estoy en el chat viendo.
recuérdense no trabajar la primera categoría porque esa pues ya la vaciamos, ¿verdad? Tendría que ser las otras categorías que están ahí, elegir alguna, una o dos preguntas, ¿verdad? Lo que les dé tiempo de hacer, vaciarlas y hacer el parrafito de análisis.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya lograron terminar? ¿Lograron avanzar? ¿Cómo les fue? Ricardo, ¿cómo te fue? No pudimos, yo no pude abrir el ejemplo, doctora, que nos envió en este chat, nos envió el ejemplo, ¿verdad? Sí, No lo pude abrir. Ahorita voy a intentar otra vez, porque la aplicación me indicaba que de plano no tengo la aplicación adecuada para descargarlo. es solo, es un archivo Excel. Ah, Ahorita se lo bueno. voy a mandar Ujú. Sí, otra sí, vez eso para que es. lo tengan ahí a la mano. Muy Perdón, bien. Ricardo, ahorita hablamos. Solo dame chance que les mande otra vez esto. Ahí, perdón, ahorita tengo abierta la guía, por eso no me deja mandarla. Vamos a ver, a ver. Ahí están Magíster, los archivos. Magíster, buenas noches. Ujú. Sí, revisando el vaciado y la guía de entrevista, los cuatro ejemplos que nos pidió ya están resueltos en el instrumento de vaciado. Es lo que Eso hicimos estaba ahorita en revisando. clase. Es que Sí, tienen pues que ya están escoger revisando. otras categorías que no sean las de violencia, les puse ahí en el chat, porque la de Ah, violencia la perfecto. trabajamos aquí en clase. Ajá. Perdón, Ricardo, Gracias. perdona. Pues el ejercicio me parece interesante. Eh, Ujú. en una situación real tendría alguna dificultad porque algunas de las afirmaciones que están consignadas en las entrevistas podrían ser que quepan en más de una de las categorías que están No pasa. previamente establecidas. Entonces, Ujú. ese hubiera sido básicamente el asunto. De pronto hubiera usado un código de colores o Ajá. al tratar de marcar que sí hay acciones que corresponden tal vez a dos o tres. Yo me fui a la última, a la pregunta 11 que se refiere a las acciones del centro educativo. Ujú. Entonces, sí es un ejercicio que hay que hacer y ya lidiando con cada respuesta uno puede ir buscando tal vez la manera de acomodarlo. Esa sería mi reacción. Gracias. Sí, eso que dices tienes razón, ¿verdad? Em, a veces hay ciertas respuestas que caben en más de una categoría. Yo lo que hago es que las pongo en las que quepan, digamos, porque al final como lo que hacemos es ver el bloque de respuestas, ¿verdad? Aquí en la investigación cualitativa, cuando hacemos este paso, no hacemos un análisis como de uno a uno, ¿verdad? Sino, como pasa en la investigación cuantitativa, se ve el bloque, ¿verdad? Te sale la tabla con la estadística, ¿verdad? Aquí, pues pasa lo mismo. Vemos el bloque de respuestas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la mayoría? Entonces yo sí pienso que uno tiene que resaltar, si va en más de una categoría, colocarlo en más de una. Pero cuando uno ya está analizando la información, tendría que resaltar los aspectos en que la mayoría coincide, pero también los aspectos en que hay diferencias, digamos. Por ejemplo, si hay una persona afrodescendiente que tiene una opinión diferente al resto, es algo que hay que resaltar, por ejemplo. Personas con ciertas características que tal vez tienen una opinión distinta, entonces uno lo resalta porque puede ser por alguna razón particular, ¿verdad? Entonces, yo lo que aconsejo es que cuando analicemos información cualitativa, sí, nos enfoquemos mucho en las coincidencias, pero también veamos bien esos puntos en que difieren algunas personas, ¿verdad? Que también nos sirven para profundizar más en el análisis. ¿Alguien más que haya hecho el ejercicio que nos quiera compartir antes de que tal vez todavía algunos están trabajando, les voy a mostrar aquí dos ejemplos. Vamos a ver. Este.
Vamos a poner primero. Miren, este es un ejemplo de no sé si ya ven el informe. Ya se ve. ¿Sí? Sí, Sí, correcto. sí. Este es un ejemplo de una investigación cualitativa. Esto es una investigación que realizamos en Flaxo enfocada en lo que eran prácticas alimenticias, ¿verdad? De niños. ¿Será que puedes ampliar más la imagen? Puedes ampliarla un poco Ah, más. que lo amplíe. Ahí Sí, está. Va. gracias. Entonces, este es, bueno, pues ven que la investigación, pues aquí arriba tiene otros apartados, ¿verdad? Entonces, digamos, fue una investigación que realizamos con Ayuda en Acción. Entonces, bueno, tiene la introducción, toda la parte como metodológica, ¿verdad? Aspectos teóricos en los cuales nos enfocamos. em, Tiene datos estadísticos, ¿verdad? Cuantitativos sobre casos de desnutrición que se analizaron. Este fue un estudio como bastante em, antropológico, digamos. Las personas fueron casi que a vivir a las casas de algunas personas, ¿verdad? Para poder hacer este estudio. Entonces vamos a irnos a la parte de resultados. Aquí fue como una descripción más comunitaria, ¿verdad? Ah, y vamos a llegar a la parte de resultados. Solo quería que vieran como todo lo anterior que se va desarrollando. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ya estamos hablando sobre el cuidado prenatal y donde aprenden las madres de familia sobre la alimentación, ¿verdad? Entonces aquí hay una explicación un poco de lo que deberían de saber y aquí ya empieza como toda esa parte del análisis. Todo esto surge de precisamente un vaciado de información cualitativa como estos que estamos aprendiendo a hacer en clase, ¿verdad? Y ya se traduce a esto que ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, las madres que participaron en el estudio afirman que empezaron a sospechar de su embarazo porque sintieron cambios en su cuerpo, náusea, dolores de cabeza, fueron a la revisión con la comadrona y al centro de salud. Entonces, esto surgió de una pregunta que se enfocaba en conocer cómo se dieron cuenta de que estaban embarazadas, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, uno pone como lo que la mayoría dijo, ¿verdad? Y si coinciden, pues se deja solo como en lo que coinciden la mayoría. Y aquí, si se dan cuenta, se colocan datos, ¿verdad? Acá, ¿qué pasa? Algunas personas, lo que se hace generalmente es cambiar esto, ¿verdad? Eh, y no dejar como los nombres de las personas. Específicamente, estos son seudónimos, no son los nombres reales, ¿verdad? Sino que son seudónimos que se utilizan. Entonces, uno puede utilizar seudónimos o puede utilizar códigos para poder nombrar a las personas, ¿sí? Y puedes usar su nombre real siempre y cuando tengas la autorización para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, en muchos casos los actores claves sí te permiten usar su nombre, ¿verdad? Porque pues claro, les conviene que el nombre de ellos aparezca brindándote un tipo de información, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí lo puede hacer uno, pero tiene que tener esa autorización, ¿verdad? Entonces, se va escribiendo, ¿verdad? Conforme lo que uno va encontrando en estos vaciados y se van siempre colocando los sustentos, le digo yo, los sustentos de que aquí lo que quiere decir es yo no me estoy inventando esa información, ¿verdad? Realmente esa información surge de lo que dijeron las personas entrevistadas o de los grupos focales, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que poner estas citas cuando hace su informe para garantizar que esa información pues fue recolectada, ¿verdad? Y que esas afirmaciones las estás basando en eso, ¿verdad? En la información que te dieron y no en información que tú te estás inventando, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que cuidar. Bueno, entonces así va uno elaborando el informe, miren, si se dan cuenta, ¿verdad? Voy a mostrarles otro informe, que es otro que hicimos el año pasado sobre cáncer de mama, ¿sí? Entonces hicimos el año pasado un estudio sobre cáncer de mama y
así vamos utilizando. Estos son estudios mixtos, ambos son estudios mixtos, tanto cualitativos como cuantitativos, pero así se maneja como la parte más cualitativa, como les comentaba, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo un poco hoy, ¿verdad? Toda esa parte de la sistematización cualitativa. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, había una pregunta enfocada en el prediagnóstico del cáncer de mama y la importancia sobre la concientización eh, por ejemplo, toda la parte de autoexploración mamaria, ¿verdad? Entonces, aquí se va haciendo, ya se va escribiendo sobre el tema, ¿verdad? Que es el prediagnóstico, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, toda esta es información. Por eso es que te dicen que la parte de revisión bibliográfica, en el caso de la investigación cualitativa, ya se hace cuando uno tiene los datos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí habían personas que entrevistamos que ya nos hablaban de que se hacía en la autoexploración mamaria, ¿verdad? Entonces, ahí buscamos información que ya abordara, esto es información que sale de otra investigación o de libros, ¿verdad? Entonces ya lo colocamos, que es parte de esa revisión bibliográfica, ¿verdad? Donde se explica cómo debía de ser esa autoexploración y la importancia y la necesidad que tiene de hacerse, ¿verdad? ¿Se dan cuenta acá, verdad? Ya se van colocando datos de fuentes consultadas, ¿sí? Y luego ya va uno poniendo lo que las personas nos fueron diciendo. Miren. Entonces aquí ya se hablaba, las mujeres entrevistadas habían escuchado acerca del cáncer de mama, contaban con información sobre la necesidad de hacerte el autoexamen y las mamografías anuales por medio de anuncios de televisión, radio y redes sociales, pero no se lo realizaron por una falta de educación integral en sexualidad, ¿verdad? Porque no se les enseña, digamos, no se nos enseña a las personas y a las mujeres en especial a observar la desnudez. Se considera a veces que el tocar el cuerpo es pecado, ¿verdad? Y bueno, esto fue surgiendo, no es algo que yo me haya inventado ahora, sino que va surgiendo precisamente de lo que dijeron las entrevistadas, ¿sí? Entonces, después de esa sistematización de la información, ellas fuimos leyendo, ¿verdad? Que nos respondieron sobre el prediagnóstico y así vamos armando todo esto que ustedes ven aquí escrito, ¿verdad? Y aquí están por ejemplo, un sustento de la información, ¿verdad? Ujú. Y como les digo, fue una metodología mixta, entonces hay ciertos datos también ahí como cuantitativos, digamos, ¿verdad? Y ahí va. Percepciones sobre el surgimiento del cáncer de mama, que ya era otra pregunta. Algo que les quiero mostrar es esto. No, no era esto, espérame. Era... Vamos a ver aquí. A ver si me encuentro alguno por aquí. Aquí. Esto uno lo puede hacer también como parte de su análisis, ¿sí? Los diagramas. Eso se usa mucho también en investigación cualitativa. Entonces, venimos y tenemos toda la información que nos dieron nuestras entrevistadas, ¿verdad? La sustentamos con los datos y luego ya colocamos un diagrama, digamos, o una ilustración donde sintetizamos la información que encontramos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar también este tipo de diagramas u otros para eh, también así como utilizamos en investigación cuantitativa las gráficas, en investigación cualitativa podemos utilizar este tipo de diagramas, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo les fue con el análisis?
¿Alguien que quiera compartir su análisis? ¿Cómo sistematizó y el parrafito que elaboró? ¿Alguien que nos lo quiera compartir? Como para que podamos tener algún ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre la sistematización cualitativa, sobre la parte de la redacción ya del informe? Miren, esto yo sé que a veces puede parecer así un poco abstracto, pero eso es que hasta que no lo hace uno, no realmente no lo puede ir aprendiendo, ¿verdad? Creo que la investigación es una cuestión eminentemente práctica, ¿verdad? Y hasta que no lo hacemos y lo vamos haciendo cada vez más, no podemos ir agarrando como esa experiencia, ¿verdad? Van a ver que con el tiempo ustedes lo van a hacer rápidamente. Sé que la investigación cualitativa lleva mucho más tiempo esta parte del procesamiento de la información, ¿verdad? Si se dan cuenta, la transcripción, digamos, y la sistematización, esta parte del vaciado de la información, realmente es bastante trabajoso, ¿verdad? Lleva su tiempo, pero así es como todo el proceso que se tiene que seguir, ¿verdad? Para realizar los informes, digamos, en investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario. Bueno, si no, tenemos 20 minutos todavía para que ustedes se reúnan en sus grupos y avancen en lo que resta ya de su trabajo. Hoy tenían que subir ya su primera entrega, ¿verdad? Les recuerdo para si no lo han subido, ¿verdad? Que está habilitado el portal para que se pueda subir la tarea, ¿verdad? Este primer avance. Y ya el segundo avance pues está para el 27, ¿verdad? Que ya sería como la parte esta del informe final. Entonces, no sé si podemos hacer salas, Amanda, para que ellos puedan trabajar estos 20 minutos en sus grupos y puedan ir, ya, si no han terminado el trabajo, pues terminarlo y afinando detalles, y si no, pues seguir con la siguiente parte del trabajo, ¿verdad? Sí, correcto. En ese momento volví a enviar el listado para que lo vean cada uno, y así se sumen a su sala. Entonces, Muchísimas voy a gracias. validar de una vez y ya cada quien se va sumando, va a su sala. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 8.
Que hay que darle crédito de que tiene tu niña. Ya estamos todos y todas. Perfecto. Bueno, pues entonces agradecerles la sesión de hoy, ¿verdad? Espero que haya sido provechosa para ustedes el poder ir viendo cómo trabajar esta parte de la sistematización en investigación cualitativa. Y pues nos vemos el día jueves, ¿verdad? Les recuerdo sus trabajos el día de hoy para los grupos que aún no lo han subido, ¿verdad? Entonces les envío un fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Buenas Ustedes, que estén noches. muy bien. Noche. Feliz Feliz noche. noche. Chao. Che, nos vemos. Buenas noches a A ver si todos. no Guatemala gana porque ya Gracias. no. Ahora ya no. No, ya no.
Igual Ya nos no tocó tenemos energías para ver partido, el pero partido. Ahora entre 4 años. bueno, Ya nos absorbió la doctora con la metodología. todos andaban con la compu en un lado y el fútbol en el otro, ¿va? Un El único abrazo. gusto perverso Ahorita es ya que los no. revendedores se quedaron con todo. Sí, es cierto. Por eso calladitos está. Pero es que sí se mandaron estos. Hoy sí. Bueno, eso se gana, eso se pierde también los Cierto. revendedores. Un abracito, que estén muy Chao, bien. chao. Feliz noche. Chao. Feliz noche. Abrazo, que descansen.